Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar frutos. Un gusto saludarles, hermanos y hermanas, el día de hoy, miércoles 9 de abril. Quiero compartir con ustedes la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, podemos escuchar en este evangelio del día de hoy cómo los doctores de la ley habían perdido la fe. No tenían esperanza, se manifestaban cuestionando todo el tiempo lo que Jesús hacía en su misión en esta tierra. No tenían fe. Y la vida sin fe en Dios, sin confianza en Dios, sin esperanza en Dios, el fruto es un corazón con dolor, con tristeza, con rencores. Un corazón que no tiene la capacidad de amar con libertad. Un corazón que está atado en el pecado de la envidia, en el pecado de la ira, del egoísmo. Y Jesús nos dice claramente en su palabra: el que se mantiene fiel a mi palabra serán verdaderos discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. También nos habla de que todo aquel que peca es un esclavo. Es fuerte, hermanos, porque muchas veces nos acomodamos al pecado y decimos: me rindo, no puedo vencer este pecado. ¿Por qué tenemos ese pensamiento, hermanos? Muchas veces porque creemos que el pecado lo vamos a vencer con nuestras fuerzas, que el pecado nos va a soltar o que vamos a soltar aquel pecado con mis fuerzas. Y lo que dice Jesús es que los que se mantengan fieles a la palabra serán verdaderos discípulos. Y esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, hermanos. Llenarnos de la palabra de Dios para ser discípulos de Jesús, para poder caminar en la verdad, conocer la verdad y caminar en libertad,
caminar en la gracia de Dios. Por eso estamos aquí en este momento, hermanos, porque leemos la palabra de Dios y Jesús nos habla a tu corazón y me habla a mi corazón. Ser un creyente en este tiempo, hermanos, muchos creyentes se llaman creyentes, pero viven sin alegría. ¿Y por qué no hay alegría, hermanos, en aquel creyente? En aquella persona que miramos en la Eucaristía, que entra enojado y sale enojado, que aquella mujer entra triste y sale triste de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no hay fe. No tenemos fe en Dios, como se lo decía hace poco. La vida sin fe, sin fe en Dios, sin confianza en Dios, sin esperanza en Dios, va a contener a aquella persona un corazón triste, un corazón que no está libre y, en conclusión, una persona esclava del pecado. ¿Cómo podemos figurar esto que le estoy hablando, hermanos? Si ustedes se ponen a pensar, un muchacho que crece en una familia, que estudia, que aquella familia cuida a aquel adolescente, están pendientes de sus deberes, de sus necesidades, y lo tiene todo en casa, aquel joven. Tiene alegría, tiene pan de cada día, tiene unos padres que lo cuidan, tiene la educación, tiene todo. Pero ¿qué pasa, hermanos, si este joven es ahorillado a que consuma drogas, que consuma alcohol? Poco a poco la alegría de aquel joven, poco a poco el gozo de aquel joven, de aquel adolescente, se va a ir apagando por el vicio, se va a ir apagando por la adicción a las drogas, por la adicción al alcohol. Y a medida que vaya creciendo aquel joven, es como aquella velita que se va apagando, que se va consumiendo por el vicio, por el pecado, por la soledad, porque muchos jóvenes que son ahorillados a este tipo de vicios terminan abandonando sus hogares. ¿Y qué va pasando constantemente? La vida de aquel joven se va apagando. Podemos nosotros también, hermanos, ponernos en ese contexto. A medida vamos creciendo en la fe, hay un gozo, hay un carisma en nosotros, hay una alegría en nuestro corazón. Pero si ese gozo, si esa alegría, si esa fe, no la alimentamos con los sacramentos, no la alimentamos con la Eucaristía, con la confesión, con el arrepentimiento de nuestros pecados, con la oración diaria, con la comunión diaria con el Señor en la oración, nuestra fe, a medida que pasa el tiempo, se va apagando y con ella se va apagando nuestro gozo, nuestra alegría. Se va apagando nuestro corazoncito de hijo de Dios y terminamos abandonando la iglesia porque creíamos que ya lo sabíamos todo, nos creíamos fuertes en la fe. Pero resulta que si no alimento mi fe a diario con la palabra de Dios, vamos a ir poco a poco perdiendo la fe en aquel que nos ha creado. Y eso estamos llamados en Cuaresma, hermanos, este tiempo maravilloso que nos invita a la conversión, que nos invita a la oración, al ayuno, al arrepentimiento, a la limosna. Que esta Cuaresma sea un despertar para nuestra alma, para nuestra vida, y que podamos tener un encuentro profundo con el Dios que por amor nos ha mandado a su Hijo para que nos salve, para que nos dé la salvación y para que nos dé la libertad de todos nuestros pecados. Hermanos, pidamos la gracia a diario de la fe. Pidamos la gracia a diario de la conversión y la gracia de que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.